Volviendo al diseño original, transformando sociedades. Un aporte a la construcción de una cultura social con cosmovisión bíblica. Transformando sociedades. La voz de una generación de reformadores para un mundo en crisis. Los patrones de conducta, la cultura, la vida en sociedad, el hombre y sus creencias, el mundo y sus esferas de influencia. Aquí en Transformando Sociedades. Sean todos bienvenidos a esta hora de la tarde, hoy en Transformando Sociedades. Qué bueno poder estar nuevamente con ustedes. Hoy es miércoles, como de costumbre, conectado con uno de nuestros invitados. En esta ocasión nos vamos a la República Dominicana. Hoy tendremos con nosotros al pastor Juan Santos en este espacio que, como ustedes saben, está orientado a que podamos revisar el diseño original. Transformando Sociedades aspira y pretende ser un espacio por medio del cual nosotros podamos, en cada una de las esferas de influencia, poder conocer el diseño establecido previamente desde el corazón de Dios para el hombre, y a través de ello, a través de cada uno de nuestros invitados, conociendo en las diferentes esferas. Hoy en la esfera de la economía, en la esfera de las finanzas, precisamente sobre el tema cómo experimentar abundancia en tiempos de pandemia. Para eso hemos invitado a quien ya está con nosotros en conexión directa vía Zoom para nuestra retransmisión en directo a través del Facebook Live en nuestra cuenta Vidavisión Radio. Hoy tenemos al pastor Juan Santos, amigo con quien hemos compartido, hemos tenido el privilegio de estar muy cerca con él, su familia, en la ciudad de Santo Domingo, cuando el año pasado tuvimos la oportunidad de vernos nuevamente. Hoy le tenemos a través de las redes y le recordamos que usted puede conectarse con nosotros a lo largo de la transmisión. Así que sin más preámbulos, hoy hemos tenido un pequeño retraso para la conexión. Hoy quiero presentarles a nuestro invitado de hoy. Como les decía, el pastor Juan Santos, pastor de la Iglesia Acción Misionera Los Palmares, una comunidad conocida como Sabana Bendecida, puesto que desde la presencia de la congregación allí, ese ha sido el nombre con el cual se ha dado a conocer, padre de un hijo prominente, Hernán Santos, y también esposo de una hermosa mujer llamada Miriam, una argentina hermosa, en su juventud atleta, hoy atleta de Cristo. Y bueno, con Juan estaremos conversando el día de hoy. Bienvenido, Juan, a la transmisión hoy, a toda la audiencia de Maracay, de Venezuela, y un gozo tenerte con nosotros en esta tarde. Bienvenido. Buenas tardes, Diego, gracias. Bienvenidos a ustedes a mi casa este día. Gracias, bienvenidos a todo Maracay, a todo Venezuela y al mundo, a nuestra casa. Qué bendición, qué privilegio poder compartir con un amigo tan especial como Diego, a Charlotte y su familia. Qué honor poder contactarnos hoy, Diego. Aquí estamos para servirles. Gracias, Juan. Bueno, Juan es un hombre de radio por mucho tiempo, teniendo un espacio que llegó pues también a calar en el corazón de muchos oyentes en toda la República Dominicana antes de dormir. Así que por ahora no está al aire, hace pocos meses que no está este programa al aire, pero hoy lo tenemos más temprano con nosotros a las 3 de la tarde para toda Venezuela y los países que se conectan. Y bueno, hemos invitado, Juan, te hemos hecho la invitación para estar hoy precisamente para abordar un tema que sabemos está en la mente de todos, y es cómo experimentar abundancia en tiempos de pandemia. Y por eso, sabiendo también de tu trayectoria, eres escritor de un libro que nos ha edificado mucho, de la escasez a la abundancia, y sabemos pues que de la vida práctica es que elaboraste este documento, este libro que ha sido de tanta edificación. Y también sabemos que has sido coach y asesor financiero a lo largo de los últimos años. Y quisiéramos saber, como coach y asesor financiero, ¿cuál es esa lectura que hace Juan Santos acerca del escenario actual que tenemos y que tanto mantiene en zozobra a la humanidad el día de hoy? Bueno, Diego, gracias por la invitación. Nosotros en este tiempo entendemos, Jesús ya advirtió
En el mundo tendréis aflicción. No dio detalles de qué tipo de aflicción sería, pero sí habló de aflicción. También nos aseguró de que en los últimos tiempos habría enfermedades, habría plagas y muchas situaciones como la que estamos viviendo ahora. Y nos ha dejado en la Biblia una larga lista de opciones para resolver problemas como estos. Yo pienso que en este tiempo Dios nos está dando una gran oportunidad de demostrar cuánto de Él hay en nosotros y cuánto manejamos de los principios bíblicos y cuánto estamos dispuestos a adorarle, a exaltarle a Él, aún en los momentos que no son tan agradables para nuestro cuerpo. Así es, lo creemos, Juan. Muchos no te conocen. En la República Dominicana sí sabemos que eres un hombre que ha tenido un liderazgo que ha marcado la cultura dominicana y ha sido un hombre de mucha influencia. Pero para quienes no te conocen, ¿quién es Juan Santos? Háblanos un poco de eso para que nuestra audiencia conozca un poco de la labor que vienes desarrollando también como hombre público en la República Dominicana. Bueno, hace 55 años que nací en este país. Nací en una familia muy pobre, en el campo, en las montañas del centro de la isla, y me crié en un ambiente con mucha precariedad, con muchas necesidades. Mi familia vivía de la agricultura, pero no porque tenía tierra propia, sino tierra que le prestaban o le dejaban usar a mi padre, o mi padre trabajaba para otros hacendados y administraba sus tierras, digamos. Y básicamente nosotros nacimos en ese ambiente de una propiedad a otra. Y luego, cuando llegué a Santo Domingo, a la capital, empecé a desarrollarme con una mentalidad. Siempre tenía en mi mente que había algo más por delante, que no era todo lo que yo estaba viendo, no era todo lo que había, algo más había por delante. Y no sabía qué, porque no tenía ninguna instrucción, pero a la edad de 18, caminando en la calle, a las 12 de la noche más o menos, escuché en mi espíritu como esta voz que yo no sabía definir porque no tenía conocimiento de ello, que me hizo detener en la calle y orar y hablar, analizar mi vida. Y yo decía, pero ¿por qué yo no soy cristiano? A mí me gusta la vida de los cristianos, cómo son ellos, cómo se manejan. ¿Por qué no soy cristiano por completo? Y bueno, ahí en la calle le entregué mi vida a Jesucristo a la edad de 18. A partir de ese momento, mi vida empezó a tener un giro radical. Empecé a involucrarme en la iglesia inmediatamente. Luego fui enviado a estudiar a Argentina, al Instituto Bíblico. Ahí conocí a quien hoy es mi esposa, a Miriam. Desde entonces hemos estado ministrando la palabra acá en Santo Domingo, desde que regresamos obviamente de estudiar. En el 92 regresamos a la República Dominicana. Nuestro pastor nos pidió empezar una iglesia en el año 98 en la comunidad que se llama Los Palmares, y ahí estamos desde entonces. Me he involucrado desde ahí en los medios de comunicación, con participación en la radio, en la televisión. Estudié producción de televisión, entre otras cosas. En la música soy director de adoración, aún hoy en mi iglesia, y también he estado involucrado en la política, de alguna manera siempre tratando de ser de influencia en la nación para el bien de nuestra nación y para que el reino de Dios se establezca en cada lugar donde estamos. Así es, lo sabemos, Juan. De hecho, recuerdo que el año pasado cuando estuvimos contigo estábamos en un congreso de Transformer World, una fundación, un ministerio que viene desarrollando hace algunos años para la influencia de la iglesia como agente transformador. Y precisamente cuando queríamos tocar este tema sobre cómo experimentar abundancia en tiempos de pandemia, pensábamos en ti porque has sido un hombre que has vivido la escasez y has estado en medio de la escasez, pero has podido reflejar la bondad de Dios y la provisión de Dios. Háblanos un poco de eso.
porque sabemos que hay una autoridad cuando nosotros hemos experimentado a ciencia cierta y creemos pues que sobre este tema eres un hombre que está muy calificado para hablar, porque hay un antes y un después, y porque además actualmente donde desarrollas tu ministerio, que es bueno que nuestros amigos lo sepan, es una comunidad con una muy deprimida económicamente, pero hemos estado en tu congregación, hemos visto una iglesia humilde pero esplendorosa, en una comunidad siendo como un desafío a creer por más. Y quisiera que nos hables un poco de esa experiencia, de lo que fue en medio de la escasez conocer al Dios de provisión. Sí, mi hermano, yo pienso que mucho de todo esto tiene que ver con la mentalidad. Uno es pobre en la mente, primeramente. Y recuerdo que cuando estaba en tercero de la primaria, viviendo aún en el campo, un día estaba jugando con mis amiguitos y donde yo nací y me crié, es como en cada país. Hay regiones que tienen diferentes tonalidades y forma de hablar el idioma. Pues donde yo me crié, es conocido y se hace broma, así como se hace broma de los gallegos de España, así se hace broma de la zona donde yo vivo, que se llama el Cibao, donde yo vivía. Y esa particularidad es que la gente habla, cambia las R en el medio y las L por una I. Y en lugar de decir pastor, dicen patoy. Profesor, dicen profesoy. Y para nosotros allá era lo más normal eso, pero también tiene una acentuación muy campesina como el guácharo y para ustedes y todo eso. Y entonces para mí era normal eso, hasta que un día en el recreo me escucho a mí mismo hablando así y empecé a calcular, pero yo no veo en los libros que hablen así, ¿por qué yo tengo que hablar así? Y en ese momento me dispuse por mi propia cuenta cambiar mi estilo de hablar. Y empecé a esforzarme por hablar español lo mejor que podía, a prestar atención en la lectura, tratar de pronunciarlo lo mejor que pueda, todavía estoy en esa carrera. Y dije, yo no vuelvo a hablar incorrecto y de esa manera como se habla en el campo, no hay razón para que yo hable así. Eso me costó a mí mucho ataque y persecución, por decirlo de alguna manera, de niño, porque los otros niños se burlaban de mí y aún los adultos me decían, ¿y qué es lo que se cree este? Se cree más fino que uno, que quiere humillarnos, mira ahora cómo habla y no habla con nosotros. Y todo esto me hizo pensar a mí, había algo en mi mente que tenía que cambiar y me dispuse a cambiar. En ese momento empezó esta trayectoria de, aún en lo económico, hay que sacar primeramente de la mente mi estado de pobreza para poder poner en mi mente un estado de abundancia. Aunque éramos una familia pobre, yo nunca me conformaba con lo peor, aunque obviamente aceptaba lo peor porque no tenía otra opción, no discutía, no reclamaba, no me quejaba, pero siempre pensaba, puede haber algo mejor. Así que aún estando en la escasez extrema, yo pensaba, delante de mí, puedo tener una mentalidad que me lleve a otro estado de abundancia. Y ahí empezó el proceso, el camino, y me hice autodidacta, aprendiendo por mi propia cuenta. Como en mi casa no había dinero para pagar una escuela de música, no me podían pagar una escuela para deporte, yo fui aprendiendo por mi propia cuenta. Estudié inglés por mi cuenta y puedo hablar, según dicen los americanos y gente de Inglaterra, perfecto inglés, según dicen ellos, ¿verdad? Yo no soy el juez, sino ellos. Puedo hablar inglés, español. Igualmente, a veces no sé cuándo estoy hablando inglés y cuándo estoy hablando español. Puedo entender el inglés y puedo escribir el inglés y puedo leer inglés, entre un par de idiomas más. Sin embargo, esto salió de yo tengo que alcanzar algo, no importa el estado actual, yo sé que más adelante hay algo que yo tengo que alcanzar. Y me dispuse a prepararme para que la falta de preparación no fuera un elemento que me descalificara para llegar a donde yo quería llegar. De la misma manera, aprendí música por mi cuenta,
y le puedo contar un montón de otras cosas que por mi cuenta, cuando digo por mi cuenta me refiero leyendo, estudiando, preguntando, practicando, y he llegado a alcanzar algunas cosas de esa manera. Ahora, eso nos habla que la crisis nunca ha sido nueva para Juan Santos. Vemos cómo has enfrentado cada una de ellas con esfuerzo, entiendo, con observación, con determinación para ser mejor y usando las herramientas que has tenido a lo largo de la vida a la mano. Hoy nos encontramos en situaciones muy similares. Tú nos hablas de las faltas de formación, atacarla para no ser descalificado por ella. Hoy nos encontramos ante nuevos desafíos, ante tener que reinventarnos. Háblanos un poco sobre esa crisis actual y estos principios que te llevaron en el pasado a vencerla, cómo en el presente son también, si se mantienen vigentes. Bueno, yendo un poquitito atrás, una vez más, para que tenga una idea, cuando yo iba al liceo secundario, yo tenía un solo pantalón largo con el que iba a las clases y luego había que lavarlo para usarlo el otro día, y el fin de semana, si había una actividad que ameritaba un pantalón, yo tenía que lavar ese único pantalón para ir a alguna actividad, una fiesta, cumpleaños, bodas o lo que fuese, y evitaba obviamente ir a lugares así porque no tenía con qué ir, pero si había que ir era la única ropa que tenía. Mis zapatos me los regalaba mi sobrino, que vivía en una posición mejor que la mía, vivían bastante bien, y él me regalaba sus zapatos cuando él ya no lo podía usar, que tenían un hueco, literalmente un hueco grande abajo, porque ya la suela estaba rota, pinchada, agujereada. Y eso yo me ponía, se veían buenos por delante, pero por debajo estaban huecos. Así que eso es para darte una idea del tipo de crisis y de dificultades, de escasez que yo viví, sin contar que en una ocasión en casa pasamos hasta 3 días sin comer porque no había comida. 3 días sin comer porque no había comida. Y todo esto, en lugar de desanimarme, me llevaba a avanzar y a creer que había algo más por delante. Obviamente, luego que conocí a Jesucristo, pues las cosas ya eran más fáciles en cuanto a la fe y al empuje. Así que llegando ahora a esta situación que estamos viviendo, para mí no es una sorpresa en términos de escasez, porque ya yo vengo de ahí y aprendí a manejar esa situación siempre buscando una salida, trabajando duro, buscando trabajo por mi cuenta. A los 9 años, 8, 7, yo era limpiabotas, vendía dulces, leche, todo lo que podía para salir adelante. Así que ahora, para mí, esta situación actual es como un escalón más, pero que ya como pasé los anteriores, puedo seguir adelante. Nosotros como familia, lo que estamos haciendo para enfrentar esta crisis es algo contradictorio. ¿Por qué contradictorio? Porque en lugar de preocuparnos por conseguir bienes para nosotros lo que estamos preocupándonos cómo podemos ayudar a las personas más necesitadas que nosotros. Y de esa manera estamos entonces aprovechando el tiempo, llevando alimentos y todo lo que podemos a familias que están en necesidad, llevándole alimento, medicina, llevándole palabra de aliento, ánimo, consuelo. Eso estamos haciendo. En el libro de... Sí, dígame, señor. No, de hecho, te iba a preguntar un poco porque sabemos que escribiste este libro, Escasez, de la escasez a la abundancia, y precisamente quería preguntarte un poco lo que te motivó a escribir ese libro y su vigencia el día de hoy. No entendí, se fue un poco el audio en la última parte. No, te comentaba, hoy estamos, para poner al día también a nuestros oyentes, estamos transmitiendo en Transformando Sociedades en directo, hoy conversando con el pastor Juan Santos, quien es escritor del libro de la escasez a la abundancia, pastor también de una hermosa congregación en Santo Domingo, y con quien estamos conversando hoy sobre el tema precisamente de cómo nosotros podemos transicionar en esta temporada de escasez a la abundancia. Y le preguntaba a Juan acerca precisamente de lo que te motivó a escribir este libro y cómo el mismo se hace también vigente el día de hoy. Bueno, este libro yo pienso que como es basado en principios bíblicos, no tiene caducidad, porque los principios bíblicos son, primero, eternos, segundo, universales. Todo el que los aplica verá los mismos resultados, sea cristiano o no.
sea en Rusia o no, sea en Venezuela, sea en cualquier estado de Venezuela o en el estado más rico del planeta, los principios bíblicos son funcionales. Entonces, el libro de la escasez a la abundancia, cómo vivir sin deudas, que escribí, es basado en principios bíblicos y tratar de aplicarlo a la vida de la persona y contar nuestras experiencias como familia y como iglesia. En este libro encontramos el capítulo de la obediencia, el principio de la obediencia, que es basado en la historia de Isaac. Ese basado en el libro de Génesis, capítulo 26, cuando encontramos, está en la página 43, empieza en la página 43 del libro, cuando encontramos a Isaac, que está pasando por una gran escasez, dice que hubo una gran hambre, como lo hubo en los tiempos de Abraham, y la solución para Isaac era irse a Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto representaba lo que para muchos representa hoy Estados Unidos, Europa, y él se iba definitivamente. ¿Perdón? Sí, la tierra de la abundancia. Sí, entonces no pensó él consultar a Dios ni a nadie, solo dijo, bueno, la lógica me dice que si yo estoy en problemas económicos, me tengo que ir donde hay solución, a Egipto. Y Dios le apareció y le dijo, Isaac, no desciendas a Egipto, quédate aquí y yo te bendeciré. Y yo me pregunto, ¿cuántas personas en este momento no estarán pensando de la misma manera que Isaac? Si abrieran las fronteras, yo me iría a tal o cual país. Es muy actualizado el libro y yo pienso que aún pasen 100 años, el libro hablará muy actualizado para los tiempos que se estén viviendo, porque son principios bíblicos que siempre se repiten en la historia. Así que muchos hoy estarán pensando, si abren las fronteras de mi país para poder viajar, yo me voy a tal país donde está la bendición. Sin embargo, la pregunta es, ¿dónde te quiere Dios? ¿Dónde quiere Dios que tú estés? Porque la prosperidad, mi amigo Diego, no depende del lugar geográfico en donde nos encontremos. La prosperidad depende de la obediencia a Dios que podamos tener. Si nosotros somos obedientes en tiempo de pandemia a los principios bíblicos, si somos obedientes en los tiempos de abundancia, si somos obedientes en la República Dominicana, si somos obedientes en Venezuela, en los Estados Unidos, siempre veremos los mismos resultados. Dios hará lo que hizo con Isaac. No te vayas a Egipto, quédate aquí y yo te bendeciré. Podemos seguir hablando mucho más de lo que sucedió después de esa palabra dada. Sí, pero poderoso lo que nos dice, porque además tiene mucho que ver con lo que incluso estamos viviendo en nuestro país, en Venezuela, cuando un gran éxodo de venezolanos salió en medio de la crisis, pero también hoy vemos a muchos regresando, porque a los países a los que fueron hoy están en condiciones más complejas que incluso la que estamos viviendo en el país. Y en parte tiene que ver porque entendemos que muchos también se movieron por la necesidad, pero no con una voz de Dios, no con una palabra de dirección, y que habla de lo que nos comentas, de lo que es vivir basado en principios. Por ejemplo, nos estás hablando del trabajo que están haciendo como familia. ¿Por qué Juan Santos y su familia están abocados en esta hora a dar cuando la mayoría está buscando más bien retener, porque considera que entonces va a quedarse sin lo poco que tiene? Bueno, dice la Biblia en el libro de Eclesiastés capítulo 11. Eclesiastés capítulo 11, versículos 1 y 2. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y también a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Esto es un pasaje tan poderoso que ha estado toda la vida ahí, pero a veces lo pasamos por alto. Dice, echa tu pan sobre las aguas y aún después de muchos días lo hallarás. Según he investigado sobre este concepto de echar el pan sobre las aguas, es un concepto que manejaban los pastores y los ganaderos en los tiempos antiguos en Israel, en la zona de los judíos, donde, por ejemplo,
si el pastor, el ganadero, sabía que dentro de 3 meses iba a llevar su ganado, digamos, al sur, y en las laderas, en las zonas bajas del río Nilo, el río Jordán y otras zonas, tenían que llevar sus animales dentro de unos meses, ellos agarraban y tiraban granos de trigo, las semillas, en el agua, en el río. Pareciera que ellos estaban echando a perder estas semillas. Pero ¿qué pasaba? Cuando el río se desbordaba, el río Jordán, por ejemplo, en la primavera, solía desbordarse en gran manera. Esos granos que echaban en el agua, ¿a dónde iban a parar? A las tierras abiertas luego, que más adelante ellos iban a llevar a sus animales. Oh, gran sorpresa, ¿qué encontraban ellos ahí? Un gran cultivo de trigo, de cebada, de semillas que ellos ya habían echado antes. Ahora estaban creciendo para cuando ellos llegaran con sus animales no morirse de hambre. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Y reparte a 7 y aún a 8, porque no sabe el mal que vendrá sobre la tierra. Nosotros hemos estado siempre echando el pan sobre las aguas, creyendo que un día lo vamos a hallar. Y por eso, cuando hay muchos en escasez, nosotros estamos en abundancia. ¿Por qué? Porque la solución, mi hermano Diego, no es ahora. La solución fue ayer. Usted tiene que pensar siempre por el futuro. De hecho, uno de los capítulos del libro de la escasez a la abundancia se llama Mi depósito por las generaciones venideras. Lo que quiere decir es que usted tiene siempre que pensar que después de que usted pase de esta tierra, habrá una generación que vendrá y que necesitará llevar una vida más cómoda, más llevadera, porque usted la preparó ahora. Si usted no prepara para el futuro, los que vienen después de usted tendrán una vida más difícil. Nosotros estamos... Así es, bueno, estamos conversando con el pastor Juan Santos. Estamos nosotros en una conferencia vía Zoom, pero estamos transmitiendo en directo a través de Facebook Live, esta transmisión que estamos llevando desde la República Dominicana. Estamos compartiendo con el pastor Juan Santos desde la intimidad de su hogar y hoy pues hablándonos precisamente de lo importante que es el hecho de vivir bajo principios, sabiendo que precisamente los principios son a través de los cuales nosotros podemos garantizar que el favor de Dios y su gracia estará con nosotros. Y así como nos comentaba el pastor Juan, cuando Isaac en tiempos de hambruna obedeció la voz de Dios, dice que ese mismo año la semilla que sembró produjo al 100 por 1. Empezó a ver el resultado de la obediencia y lo que Dios le había prometido de que en sus generaciones sería un hombre que su nombre sería exaltado y sería también enriquecido grandemente. También lo experimentó Isaac. Y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Así que retomamos, Juan, lo que nos venías compartiendo precisamente acerca de lo que es prepararnos para el futuro y no esperar llegar a él para ver qué hacer, aun cuando sabemos que muchos se han encontrado en esta encrucijada. ¿Qué hacemos los que nos encontramos en esta encrucijada y no nos preparamos para ella? ¿Qué nos tiene que decir Juan Santos al respecto? Mire, como le decía, el prepararnos por adelantado, que es un principio que nosotros descuidamos, que lo vemos en el libro de Proverbios, cuando dice la palabra, ve a la hormiga, oh perezoso, la cual, sin tener capitán ni señor, guarda sus alimentos en el verano para en el invierno poder tener abundancia. Dice, los guarda cuando hay cosecha. Fíjese qué cosa más impresionante. El Señor mismo nos da un ejemplo de un bicho tan insignificante, un insecto, una hormiga, y dice, miren que la hormiga es previsora. La hormiga no espera que llegue el invierno donde hay frío y lluvia para buscar la comida. ¿Cuándo la busca? Sin que nadie le mande, no tiene un jefe con un látigo, sino que tiene un instinto, podríamos decir, ¿verdad? Yo le llamo a eso como un sentido común para los seres humanos, que le dice, si tú quieres comer con tu familia, tienes que buscarlo en el verano porque luego vendrá tiempo difícil y que no podrás salir de la cueva. Nosotros, Diego, tenemos que aprender de este principio. Buscar a tiempo la solución.
nosotros como cristianos tenemos tantos principios que nos llevan a eso. Dice la palabra de Dios en Lucas 6:38, dad y se os dará. Dad y se os dará. Y nosotros lo que pensamos generalmente es que se me dé. Vemos la parte se nos dará, pero no vemos que la primera parte, el compromiso es dar primero. Dad y se os dará. Y dice la palabra de Dios que más bienaventurado es dar que recibir. Y dice que Dios ama al dador alegre. Cuando le dijo a Isaac, no desciendas a Egipto, quédate, que yo te voy a bendecir. Luego dice, Isaac se quedó y sembró aquel año y cosechó 100 por 1. Óigame, mi hermano, ¿cómo puede un tipo en un momento de tanta necesidad, de tanta escasez, cosechar 100 por 1 cuando nadie tiene que comer? Eso es algo que no tiene sentido humano, pero la obediencia lo llevó a él a esto, a tener más que todo. Fue tanto el pastor Diego lo que cosechó Isaac, que dice la Biblia, que se hizo tan poderoso que el rey de ese lugar donde él estaba le tuvo temor, envidia y celo, y mandó a hacer un pacto de paz con él. Le dijo, mira, nosotros te hemos tratado bien aquí, ¿verdad? Así que por favor, no te ensañes nunca contra nosotros. Vamos a hacer un pacto de paz, que si vienen enemigos, tú no te irás con ellos y no con nosotros, porque tú eres más poderoso que nosotros ahora. Y dice también la Biblia, pastor Diego, que no solamente se hizo poderoso, sino que dice que fructificó. Fructificar no es más que tener tanto fruto suficiente para tu propio consumo y para que los demás aprovechen de ti. Veámoslo de manera natural, un árbol de mango. ¿El árbol para quién da los mangos? Uno, para él mismo reproducirse, porque si no produce mango no hay una semilla que siga sus generaciones. Segundo, para que todo el mundo pueda comer mango, para que los demás coman mango. Si el árbol del mango diría, yo soy egoísta y a mí no me interesa que los demás coman, entonces pierde su propósito, pierde su esencia de existencia. Nosotros tenemos que entender esto. No solamente prosperar, no solamente crecer, no solamente hacernos poderosos, sino que tenemos que llegar a otro nivel, ser fructíferos, sembrar. Lo que hizo Isaac fue que sembró, y sembrar podríamos darle otra connotación. Una, sembrar de manera natural, poner semilla en la tierra. Segundo, la Biblia utiliza el término sembrar como una analogía con dar. Y lo que Isaac hizo, además de sembrar semilla, si lo aplicamos al otro sentido de sembrar en el concepto de dar, y luego se hizo fructífero, pues ya usted tiene ahí la clave, mi hermano. En el tiempo que nadie tiene, solamente van a dar aquellos que tienen fe en la palabra que Dios ha dado. Isaac sembró, Isaac dio, Isaac se deshizo de sus semillas para ponerla bajo la tierra. Si él se queda con la semilla y se la come, ¿qué hubiera pasado con él y su familia? Se mueren. Y dice la palabra de Dios, Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Dígame si la mayoría de nosotros no somos más comilones que sembradores. Pero Dios da la semilla con un propósito y el pan con un propósito. Da pan al que come para que no te falte nada, para que vivas bien, pero da semilla ¿a quién? No es al que come que le da la semilla, es ¿a quién? Al que siembra. Pues si tú recibes la semilla y te la comes, no estás cumpliendo el propósito de Dios y el propio propósito natural tuyo. Estás siendo un consumidor. Y cuando se come la semilla, y de eso yo sé de semilla, porque como les dije, crecí en el campo, mi padre era un agricultor y nosotros sembrábamos con papá. Y una cosa muy especial que tienen los agricultores, Diego, es que no siembran cualquier semilla. No. Los agricultores saben que para tener la mejor cosecha necesitan seleccionar cuidadosamente, rigurosamente, la mejor semilla, el mejor grano que puede existir no es para vender ni es para comer, es para sembrar. Cuando nosotros sembramos, cuando damos en este tiempo de escasez, ¿qué es lo que estamos sembrando?
¿qué estamos dando? ¿Lo que nos sobra? ¿Lo peor que tenemos? ¿O estamos seleccionando la mejor semilla para ponerla en un terreno que es muy probable que ese mismo terreno no te dé la respuesta, pero Dios de alguna manera cumple su palabra y dice, echa tu pan sobre las aguas, reparte a 7 y también a 8. En otras palabras, reparte a mucho. No te pares de repartir, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Pastor Diego, si no tiene una pregunta inmediata, le cuento una anécdota. Cuento la anécdota ahora. Una hermana de nuestra iglesia vivía en un barrio muy pobre y ella y su familia eran, digamos, los que mejor vivían económicamente de todo ese barrio. Ella luego, su familia se van a los Estados Unidos a vivir a Nueva York por asunto de familia que le habían pedido al esposo y todo lo demás. Cuando están viviendo en los Estados Unidos, allá no tenían la abundancia que tenían aquí. Vivían en un sótano que se les había prestado y apenas podían sobrevivir hasta que se estabilizaran. Resulta que un día ella va por la calle, entra a un supermercado y una señora le sigue. Ella se pone medio sospechosa. ¿Qué pasa con esta señora? No le mira bien el rostro, pero anda medio cuidadosa en el súper. La señora va haciendo compra y Mercedes andando por los pasillos medio escapándose, diría yo, ¿verdad? De repente se encuentra frente a Mercedes con el carrito lleno de comida. Y le dice, Mercedes, ¿cómo está usted? Y dice, Mercedes, ¿quién eres tú? Y le dice la señora, ¿tú no te acuerdas de mí? Cuando yo vivía en el barrio tal, yo pasaba por ahí por tu calle y yo tenía mucha hambre, mucha necesidad con mi hija y tú siempre nos llamabas a entrar a tu casa y nos daba jugo y nos daba comida. Y ahora yo me enteré que tú estás pasando necesidad y yo he venido a hacerte una compra para de alguna manera devolverte lo que tú hiciste por mí hace muchos años. Echa tu pan sobre las aguas, reparte a 7 y también a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Mis hermanos, nosotros nunca sabemos lo que viene por delante. Ahora podemos tener abundancia, pero no sabemos mañana, la vida cambia mucho. Ahora tú tienes mucho dinero, pero mañana puede ser que no tengas nada. Hablemos de Venezuela. Venezuela es un país riquísimo, es un país precioso, con paisajes impresionantes, recursos naturales inagotables. Es una de las mayores reservas petrolíferas del mundo, que quizás sea la más grande. ¿Cómo vive Venezuela hoy? Y no hablemos de un tema político acá. Hablemos de que Venezuela es un país poderoso económicamente, de los países más ricos de América, si no el más. ¿Y qué está pasando con Venezuela ahora? Aquellos que eran ricos, aquellos que eran poderosos, aquellos que tenían que darle empleo hasta personas que lo tenían como esclavo porque tenían abundancia, hoy necesita de alguien que le dé un vaso de leche. ¿Cómo cambia la vida? La pregunta es si antes de que Venezuela entrara en esa dificultad que está viviendo ahora, si tú te preparaste, si tú sembraste, si tú echaste tu pan sobre las aguas, si tú repartiste a 7 y también a 8, si tú pensaste en que a Jehová presta el que da al pobre. Por eso, Diego, es que nosotros ahora, como Dios nos ha bendecido, estamos repartiendo a aquellos que necesitan en este tiempo. Cuando digo nosotros estamos repartiendo, no me refiero a nosotros de manera personal como familia únicamente, sino que somos el canal de bendición para personas que están dando sus donaciones de alimentos, de dinero, y nosotros somos obviamente aportando también de lo nuestro, pero somos un canal para ayudar a otras familias. No sabemos, dice la Biblia misma, la palabra de Dios dice, porque no sabemos el mal que vendrá sobre la tierra. ¿Quiere decir esto entonces que estamos en el final de la pandemia y se acabó todo? ¿O podrían venir tiempos malos en el futuro? Es muy probable que sí vengan tiempos malos, que te podían afectar mucho, pero te afectará menos si tú fuiste previsor, si tú te preparaste ahora para lo que viene. Ahora, Juan, poderoso lo que nos compartes y hermoso testimonio de la vida real
y que además es importante que muchos de los que nos escuchan posiblemente no son del trasfondo cristiano y tengan una imagen, en este caso de la iglesia, muchas veces porque se ha puesto muchas veces en tela de juicio la cultura del reino de la iglesia con respecto al manejo de las finanzas, lo que tiene que ver con el dar, con la ofrenda, con el diezmo, pero precisamente hoy quedando en evidencia que precisamente quien ha practicado la bondad y la obediencia y la misericordia también goza del favor, porque vemos entonces cómo en esta hora, en medio de una crisis extendida, vemos la mano de Dios haciendo sostener a aquellos que le han sido fieles. Nosotros hemos experimentado eso que nos dice Jesús, Juan, cómo en esta temporada pues hemos podido avanzar más, crecer más en los tiempos más difíciles y entendemos que solamente pues la mano de Dios lo ha hecho posible. Ahora, aquellos que no se prepararon como pastor, como hombre que operas en una comunidad también muy deprimida económicamente, llevando esperanza, aquellos que en este momento posiblemente no saben qué hacer y que no conocen. Hoy nos ha dado algunas llaves, algunos principios como la obediencia, como el principio del dar, como el principio de entender que debemos atender a aquel que está en condiciones de mayor escasez que la nuestra, el no desatender al pobre, el no muchas veces que le hemos dado la espalda, el poder entonces ser compasivo y sensible a la necesidad de otro y manifestarlo con obras. Aquellos que nos escuchan hoy, que se encuentran en este momento en una condición de ansiedad ante un futuro incierto y que entendiendo lo que nos dice hoy puede decir, bueno, pero ese no ha sido mi estilo de vida. ¿Qué hago en este momento? ¿Cómo de esta escasez puedo tener esperanza hacia una futura abundancia? Sí, yo pienso que todos podemos tener abundancia, mi hermano Diego. El Señor Jesús dice que el Señor hace salir su sol, no nuestro, su sol, sobre justos e injustos. Dios no es un Dios como nosotros actuamos los humanos muchas veces, que decimos, si tú no me ayudas, yo no te ayudo. Si tú no me bendices, yo no te bendigo. Como dicen algunos escritos que veo en las redes sociales, si no estuviste en mi necesidad, no vas a estar en mi abundancia. Si no estuviste en mi proceso, no estarás en mi victoria. Eso es un pensamiento bastante egoísta y no es bíblico. Porque lo que la Biblia nos enseña es que si tú no estuviste en mi proceso, tú vas a disfrutar de mi victoria tanto como aquel que sí lo estuvo. Porque Dios hace salir su sol y remarco su sol, queriendo decir que es su sol y nadie tiene derecho sobre él. Pero lo hace salir sobre justo e injusto. Lo que quiero enfatizar aquí, mi hermano, es que no importa, bueno hubiera sido que te prepares. Pero si no te preparaste, Jesucristo en la cruz murió tanto por aquel que se preparó como el que no se preparó. Jesucristo dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, el enemigo no viene sino para matar, hurtar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa abundancia está disponible para todo aquel que cree y está dispuesto a aplicar los principios bíblicos. Mi recomendación directa es esta. Si tú sabes que debiste apercibirte, prepararte, y no lo hiciste, pídele perdón a Dios. Dile, Señor, perdóname, porque yo sé que debí haber hecho esto y no lo hice. Perdóname, Señor, vamos a arrepentirnos. Seamos honestos, vamos a arrepentirnos delante de Dios. Y luego vamos a decir, Señor, ¿qué principio quieres tú que yo aplique ahora? Y te prometo que lo voy a aplicar como tú me lo digas. Y el primer principio seguro que Dios te va a revelar es la obediencia. El principio de la obediencia. Obedecer al siguiente principio que Él te muestre. Yo quiero motivarles a ustedes, mis hermanos, y es lo que hago con la persona que yo asesoro como coach financiero, es no leas la Biblia como un libro religioso, no leas la Biblia como un libro de costumbres para los cristianos. Lee la Biblia como un manual de instrucción lleno de principios extraordinarios para la administración financiera, para el matrimonio, para administrar una nación.
para todo lo que nosotros necesitemos. La Biblia es ese manual extraordinario. Entonces, cuando lee la Biblia, no lea simplemente, déjame leer de paso algo aquí para calmar mi conciencia, sino que debes leer diciendo, Señor, ¿qué principio tú quieres enseñarme hoy para que yo practique? Así que te recomiendo que al terminar esta conversación, busques la Biblia y le digas, Señor, Espíritu Santo, háblame, muéstrame un principio que yo debo obedecer a partir de este momento para cambiar esta situación en la que estoy. Y en segundo lugar, una vez que ya descubriste el principio, lo pones en obediencia. Lo que tienes que hacer ahora es buscar a alguien a quien tú tienes que bendecir. Tú me dirás, pero yo no tengo. Yo estoy mal, apenas tengo para comer. Déjame decirte que si tú tuvieras un pan, un solo pan, tú tienes más que aquel que no tiene nada. Entonces agarremos ese pan y vamos a partirlo en 2, en 3, en 4, lo que fuese. ¿Te acuerdas aquel caso donde Jesús estaba frente a todos esa multitud, 5,000 hombres sin contar las mujeres, y vienen los discípulos y le dicen, con una idea brillante vinieron los discípulos, maestro, despide a la gente para que vayan a comprar algo porque aquí no hay nada y ya es tarde, se están muriendo de hambre. Ellos pensaron que descubrieron América con este descubrimiento, y Jesús le dice, no señores, no los mande que se vayan, denle ustedes de comer. Señor, pero aún si tuviéramos 200 denarios no alcanzaría para tanta gente. Jesús le dice, miren a ver qué hay por ahí. Y van a buscar y encontraron 2 panes, 5 panes, 2 peces, y se lo dieron en la mano a Jesús. Jesús agarró esos panes, dio gracias y le dijo, ahora repartan entre todos. Hagan sentar a la gente de grupo de 50 en 50. ¿Está entendiendo este principio? Organícenlos. Organícese. Organice su finanza. Organice sus bienes. De 50 en 50 y repartan la comida. Y empezaron a repartir, y usted sabe la historia, empezó a multiplicarse la comida, comieron todos y les sobraron 12 canastas de comida llenas. ¿Cuántos apóstoles tenía Jesús? 12. ¿Cuántos estaban preocupados porque la gente se iba a morir, que no había comida? 12. Y Jesús le dijo, mire, le estoy demostrando a ustedes que cuando las cosas se hacen por el orden del reino de Dios, va a haber suficiente para comer ustedes y los demás, y va a sobrar. Lo que te quiero decir con esto, mi hermano, que lo poco que tienes, un pan, una arepa, una cachapa, no alcanza para mucho. Agárrala, mi hermano, preséntala delante de Dios con todo tu amor y tu fe. Y dile, Señor, mira, yo lo pongo delante de ti esto. Yo te doy gracias por lo poco que tengo, porque hay otros que no tienen nada ni por qué dar gracias. Pero yo te doy gracias por lo poco que tengo. Y yo te garantizo, sin dudas, que Dios se va a encargar, como hizo con Jesús, de multiplicar eso que Él puso delante de Dios. No fue ese milagro, esa señal que sucedió en aquel tiempo, no fue para Jesús demostrar cuán poderoso era simplemente. Es una enseñanza para nosotros. Lo que usted tenga ahora, tiene 10 bolívares, preséntelo delante de Dios. Comparta con aquel que tiene. Y tú dices, pero si yo comparto con otro, me voy a quedar sin comer. A veces es bueno hacer eso. A veces es bueno quedarse sin comer y darle a otro, porque eso nos demuestra cuánta dependencia de Dios tenemos y cuánto ha salido el egoísmo de nosotros. A veces es bueno dar y quedarnos sin comer, pero yo te garantizo que Dios, seguro que no muy tarde, abrirá la puerta para ti. Te cuento otra historia rápidamente. Estábamos en un tiempo de una crisis, Diego, peor que esta. Y usted dice, ¿cómo puede haber una crisis peor que esta? Sí, económicamente era peor que esta. Y no había coronavirus, pero había un gobierno desordenado que echó a perder la nación. A veces no había arroz, no había habichuela, no había gas, no había combustible. Era un caos nacional. Muchas personas no tenían que comer. Y nosotros vivíamos en este país. Así que éramos parte de ese grupo de los que estaban rodeados de escasez. Mi hermano, en ese tiempo, Diego, usted vio el edificio que nosotros tenemos en la iglesia. En ese tiempo se construyó ese edificio. En ese tiempo, usted estuvo en nuestra casa y Charlotte, ¿verdad?
En ese tiempo se construyó nuestra casa, en el tiempo de mayor escasez de la nación. Recuerden que dice en el libro de Éxodo que cuando en la casa de los egipcios había tinieblas, en la casa de los hijos de Dios, ¿qué había? Luz. Te puede estar rodeando la maldad, te puede estar rodeando la tiniebla, pero no perdamos la fe, que si aplicamos los principios correctos, la respuesta siempre será a favor nuestra. A veces molesta un poco, a veces tarda un poco, pero al final responderá correctamente el Señor. Así es, Juan. Bueno, realmente no hemos querido interrumpirte, no ha hecho falta. Ha sido muy gráfico lo que nos has compartido, muy edificante, y creo que así igualmente para nuestra audiencia. Hoy con el tema cómo experimentar abundancia en tiempos de pandemia, entendemos que tiene que ver con vivir bajo los principios de aquel que nos hace prosperar, el propósito también por lo cual lo hace, para que seamos canal de bendición a otros. Y damos gracias por tomarte este tiempo, Juan, para hacernos meditar, reflexionar al respecto, y creemos que ha sido un importante aporte en esta hora, y en especial porque conocemos de tu vida y testimonio y de cómo a lo largo de los años ha dejado una estela de la mano de Dios respaldando las acciones conforme a los principios que has establecido en tu vida personal, en tu vida familiar y como un líder espiritual en la comunidad. Así que hoy hemos llegado, se nos ha acabado el tiempo, se nos ha agotado el tiempo al aire de Transformando Sociedades, pero ha sido un gusto tenerte con nosotros, y creo que para los que nos han seguido y nos seguirán después en la retransmisión de este programa, el entender que de lo complejo Dios nos está llevando a un principio sencillo, y nos lo decías, el poder nosotros volvernos a la obediencia de sus principios, el poder disponer nuestro corazón para bendecir y ayudar a otros, el ser agradecidos, y también entonces convertirnos en sabios administradores y mayordomos de lo que tenemos. Así que gracias, Juan, nos alegramos de ver cómo el Señor ha sido fiel con ustedes también, y cómo en este tiempo Dios les está usando para ser de bendición a otros que están en condiciones de mayor precariedad. Ha sido un placer, y quisiera por una palabra ya dar el cierre, Juan, para la audiencia de Vida Visión. Sí, gracias a todos ustedes, mis hermanos de Vida Visión. Gracias por escuchar este precioso programa. Pastor Diego tiene una visión tremenda, de verdad que me siento muy honrado de estar entre ustedes. He visto que piensan en grande y los felicito por eso. Y quiero finalmente decirles que si hay algo que usted puede hacer ahora es hacer lo que hizo Isaac, sembrar en tiempo de escasez, sembrar. Invente algo nuevo, emprenda un proyecto nuevo, emprenda su propio negocio. Ahora en la escasez sí, venda mascarillas o tapaboca, barbijo, como le llaman en su país, guantes, alcohol, desinfectante para la mano, jabón, todo esto que ahora se está vendiendo, que antes no se vendía. Póngase usted a vender eso también y usted va a ver que Dios va a prosperar la obra de su mano. Muchas gracias. Padre, bendigo esta audiencia en el nombre de Jesucristo. Bendigo a Diego y a su familia. Bendigo esta preciosa emisora, Vida Visión. Y declaro que los años que vienen son más poderosos que los que han pasado, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Pastor Juan. Quédese de todas maneras con nosotros mientras despedimos a la audiencia. Gracias a ustedes por habernos seguido hoy en Transformando Sociedades. Les invitamos también a través de nuestro canal Vida Visión TV Channel, poder también descargarlo. Hemos transmitido también a través de Facebook Live, así que todos los que nos han estado acompañando, ha sido un placer el poder compartir en esta transmisión hoy en directo con el Pastor Juan Santos desde la República Dominicana. Les esperamos el próximo miércoles. Tendremos también a un venezolano radicado en República Dominicana. Él se llama Carlos León, y lo tendremos el próximo miércoles con nosotros a esta misma hora. Así que gracias por su fiel sintonía. Hemos estado en los controles Abraham Moreno Boada, y quien les habla, su amigo y hermano, el Pastor Diego Ortiz, hoy en compañía de nuestro invitado estelar, el Pastor Juan Santos. Gracias por su sintonía. Volviendo al diseño original, Transformando Sociedades. Un aporte a la construcción de una cultura social con cosmovisión bíblica. Transformando Sociedades. La voz de una generación de reformadores para un mundo en crisis.
los patrones de conducta, la cultura, la vida en sociedad, el hombre y sus creencias, el mundo y sus esferas de influencia. Aquí en Transformando Sociedades.